La Iglesia nos propone en este viernes, hoy 31 de julio, la memoria de San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola es el fundador de la Compañía de Jesús. Se le llamó la Compañía de Jesús porque Ignacio de Loyola era un militar. Era un militar que peleaba en primera fila, podríamos llamar, y un día le dispararon en su pierna y le tocó irse para recuperarse a un lugar en España, al norte de España. Y en ese sitio le llevaron un libro para leer, y en todo caso el libro que le llevaron fue la Biblia. Y a raíz de esa experiencia de estar en recuperación y leyendo la Sagrada Escritura, San Ignacio de Loyola se convirtió. Tuve la dicha de estar en el lugar exacto donde San Ignacio de Loyola se convirtió. Este hombre, un militar, con una gran categoría como militar, que un día se dejó tocar a través de la lectura por la bondad, la misericordia de Dios. Por eso es que su congregación se llama la Compañía de Jesús, parecido a lo como le llamaban en el ejército a los grupos, las compañías. Una de las características de la Compañía de Jesús es que hacen un cuarto voto. El cuarto voto es la obediencia al Papa. Ese es su cuarto voto. Fuera de la pobreza, de la castidad y de la obediencia como tal, hacen un cuarto voto que es obediencia al Santo Padre. La Compañía de Jesús ha hecho verdaderamente un tremendo bien en la Iglesia Católica. San Ignacio de Loyola le enseñó a sus seguidores, a sus miembros de la compañía, el camino del discernimiento. Por eso el Santo Padre, el Papa Francisco, habla a menudo del discernir. Esa es una característica fundamental de los padres jesuitas. Nos hemos beneficiado nosotros y múltiples cantidad de personas en el mundo a través de los ejercicios ignacianos que se hacen durante 30 días o se hacen también en la vida corriente, es decir, cada semana, durante aproximadamente 2 años. Estos ejercicios ignacianos ayudan a entender cuál es la voluntad de Dios en la vida de nosotros, que nace de la experiencia de este santo que descubrió la voluntad de Dios en su proyecto de vida. Los santos son personas verdaderamente ordinarias, personas concretas de carne y hueso. Este era un militar, pero son personas que se dejan tocar por Dios, que se dejan tocar por el Señor, se dejan enamorar de Dios y Dios les cambia la vida. Si estos hombres santos que han hecho tantísimo bien a la iglesia y tantísimo bien a los hombres y mujeres en la iglesia son personas tan comunes, significa que la santidad es para todos, que ninguno de nosotros está excluido de la santidad y que todos en la iglesia nos debemos de preocupar por ser santos, que la santidad no es una cuestión fuera de lo normal o que la santidad no solo es para algunos en la iglesia, no, la santidad es vocación del bautizado. Estamos llamados todos desde que nos bautizamos. Estamos llamados a ser santos, a hacer las cosas bien en la vida, a hacer las cosas correctas, a caminar por el camino adecuado.
a vivir la vida como el Señor nos lo manda. El Señor nos invita a no vivir una doble vida en nuestra existencia, porque la peor cosa que le podemos hacer a Dios es que amándonos tanto, nosotros le seamos infieles a Él. Los santos son un gran modelo para nosotros. Los santos son una gran oportunidad. San Ignacio de Loyola nos ayuda entonces a entender que desde ese camino tan tosco como es ser militar, desde ese camino tosco, él pudo encontrar incluso allí, en ese camino, pudo encontrar una oportunidad para que Dios lo tocara y lo cambiara. Esto es entonces la gran oportunidad que Dios nos da. Yo diría que Dios siempre hace un paso por la vida de todos, no importa quiénes seamos. Algunos dicen, no, yo ya no puedo cambiar, yo no puedo cambiar. Y así lo dicen, ¿no? Yo mejor me quedo así, es que yo ya soy así, ¿no? Y entonces usan ese lema o dicho que digo yo, que no es cristiano, no ese dicho pagano que dice, árbol que nace torcido nunca su tronco endereza. Y entonces yo lo transformo y siempre digo, árbol que nace torcido, Jesucristo lo endereza. Jesucristo lo endereza. Aún el hombre o la mujer con el pecado más empedernido, Dios lo puede cambiar. Pero solo hay una razón para cambiarnos y solo hay un motivo por el cual Dios no nos podría cambiar. Ese motivo es la terquedad de mi corazón. Lo que hemos llamado durante algunos días la arteriosclerosis del corazón. Eso es lo único donde Dios no puede entrar, no porque no quiera, sino porque Dios respeta nuestra libertad con la que nos creó Dios, porque Dios nos creó libre y la libertad es un don delicadísimo que me puede llevar al infierno o me puede llevar al cielo. Eso es la capacidad del don maravilloso de la libertad, que de verdad esto sí que es un tesoro, ¿no? Llevamos nuestro tesoro en vasijas de barro, dice el apóstol Pablo. Pues llamémosle que ese tesoro en vasijas de barro se llama libertad. Tú puedes hacer de tu vida lo que te da la gana y ya tendrás tus consecuencias, o tú puedes hacer de tu vida lo que a Dios le da la gana y entonces vas a tener también consecuencias. Por eso, entonces, si le damos la oportunidad a Dios, Dios nos cambia. Dios nos cambia. Y no hay nadie que no pueda Dios cambiar. Al más empedernido de todo, al peor de todos los pecadores, Dios lo puede cambiar. En esta parroquia hay personas, tenemos testimonios incluso en esta parroquia de personas que han vivido una vida de pecado grave y público y que gracias a un retiro espiritual han cambiado de manera completa su vida. Y hoy son modelo y la gente se pregunta, ¿y cómo es que ustedes cambiaron? ¿Qué fue lo que les sucedió a ustedes? Acá en esta parroquia, sin irnos largo, en esta parroquia hay ejemplo de personas que eran pecadores públicos y que hoy son modelos de cristianos en esta parroquia. Hoy son modelos de cristianos. No importa cuál pecadores seamos, pero si yo no le permito a Dios cambiarme mi vida, jamás Dios lo va a hacer. Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, todo lo sabe, todo lo ve. Dios es todopoderoso, pero Dios es respetuoso de nosotros. Nos respeta nuestra libertad. Y si yo en mi terquedad rechazo a Dios, pues Dios se queda ahí esperando siempre. Por eso la Sagrada Escritura dice que hay un pecado que Dios no puede perdonar, que es el pecado contra el Espíritu Santo. Y el pecado contra el Espíritu Santo
es precisamente ese pecado. El pecado contra el Espíritu Santo es el pecado en el cual no acepto la voluntad de Dios en mi vida. Es decir, yo rechazo la voluntad y la acción de Dios en mi vida. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres no quieren hacer la voluntad de Dios? O sea, viven su vida así. Y saben que son pecadores públicos, o sea, que pecan públicamente y en el frente de todo mundo. Y aún así no quieren cambiar. Y viven tranquilos. Pareciera que todo es normal, pareciera que el pecado es su manera de vivir, es su statu quo, que se llama. Pareciera, ¿no? Pero aún así, yo quiero darles a ustedes una esperanza. Aún esos pecadores públicos así empedernidos, aún ellos tienen una oportunidad de cambiar. Si ellos lo quieren, si ellos lo desean, porque solamente si aceptan la voluntad de Dios lo pueden hacer. Por eso, mis queridos hermanos, fíjense bien cómo la palabra de Dios hoy en este viernes 31 de julio, memoria de San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, nos regala unos elementos fundamentales para entender también todo esto de la voluntad de Dios y de la búsqueda de la santidad. Fíjese que algunos se escandalizaban de la persona de Jesús, se escandalizaban de Jesús y decían, ¿quién es ese? ¿Quién es ese? Pero si ese no es de ahí, de Nazaret. Como quien dice, ¿y ese quién es? Si ese nació ahí en Namasihue. Lo mismo, es la misma idea. ¿Quién es ese? Y no es el hijo de los Celayas. ¿Quién es ese? ¿Me entiende? Es decir, es la misma idea. A veces no creemos que una persona pueda hacer cosas buenas, porque tal vez siempre hemos pensado, nos pasa con muchas personas que han cambiado la vida. Y recuerdo una historia de un hombre que había cambiado su vida. Algo lo había tocado, ¿no? En el momento oportuno Dios lo había tocado, pero era un gran borracho. Y entonces toda la vida volvía a la casa borracho. Y la esposa siempre estaba allí preocupada por él. Pues un día volvió a su casa y venía cantando, ¿no? Camino hacia su casa, venía cantando, Hosana, Hosana, aleluya. Y entonces la mujer sacó la cabeza por la ventana. Otra vez viene bolo este. Y cuando llegó realmente aquel no venía bolo, sino que aquel había convertido, pero venía alegre cantando. Y entonces aquella mujer le dio una gran trapeada a la llegada. Y aquel hombre dijo, no, no se puede. Se volvió de la casa y se fue a la cantina. No, no se puede con esta mujer. No se puede con esta mujer. Es decir, hay veces tampoco le damos la oportunidad a la gente de cambiar, porque les criticamos. Cada uno que empieza a cambiar su vida, a hacer las cosas bonitas, le criticamos. Ha pasado con los casos que les cuento aquí de personas que han cambiado su vida, que eran pecadores públicos, que en la comunidad todo el mundo sabía que este era un pecador público y que hacía este y este pecado. Y entonces lo quedaban viendo y le decía, bueno, ¿y a ti qué te pasa? ¿Qué te sucedió? ¿Cómo es que cambiaste? Entonces todo el mundo se admiraba, uno para bien, otro para mal. Algunos se escandalizan. También de la misma persona de Jesús se escandalizaban y algunos tenían dudas de él. O sea, ¿qué pasa, no? Le pasó a Jesús. Por eso tenemos que vivir una actitud cercana a la persona de Jesús. Tenemos que vivir verdaderamente identificados con la persona de Jesús. Es el hombre, Jesús es el hombre y Dios, pero es el hombre cercano, es la persona cercana.
que sabe entendernos, que sabe comprendernos, que sabe tener paciencia con nosotros para que podamos dar el paso a convertirnos. Pero el escándalo, el pensar que todo lo tenemos ya medido y que no hay nada que puede ser sorpresivo de la vida, nos puede provocar que cerremos nuestro corazón a la presencia de Jesús. Si yo no aprendo a vivir de las sorpresas de Dios, entonces es imposible que Dios me cambie. Si yo no le permito a Dios y no me sorprendo de las cosas del Señor, es imposible que yo pueda cambiar. Voy a ser el mismo terco y tosco de toda la vida, si yo no me dejo sorprender por las cosas pequeñas de Dios. Si habrá una cosa importante en el proceso de conversión nuestra, es que necesitamos las cosas pequeñas, necesitamos maravillarnos de las cosas pequeñas. Maravillarse de las cosas pequeñas no es una cualidad de la mujer solamente, debe de ser también una cualidad del hombre. Maravillarse de las cosas pequeñas no es una actitud femenina simplemente, es también una actitud masculina y debería de ser actitud de ambos siempre. Maravillarnos de las cosas simples de la vida, fascinarnos de los pequeños detalles de la vida, donde Dios nos habla, donde Dios hace lo que los biblistas llaman el kairoi, donde Dios hace el paso por la vida de nosotros. Esta es la actitud que debemos de tener. No podemos ver a Jesús como un hombre simplemente corriente. Jesús, que es la persona de la Trinidad, profundamente cercano al ser humano porque se ha hecho hombre para asumir la naturaleza humana. Este hombre sabe entendernos. Este hombre es capaz de estar cerca de nosotros. Por eso vale la pena que nosotros vivamos dentro de nuestra vida, nos confrontemos, podríamos decir, con la dinámica de la profundidad de la vida y el llamado al cambio. Admiremos de las cosas más pequeñas y sobre todo que nos fascinemos del paso de Dios en la vida de nosotros. Mis queridos hermanos, ver a Dios, ver a Jesús como un ser muy rutinario, ver a Jesús como un ser muy superficial en la vida de nosotros nos hace daño. Jesús no puede ser un ser rutinario de la vida mía. Jesús no puede ser un ser excesivamente superficial de la vida mía. Yo tengo que fascinarme siempre de Jesús, de la persona de Jesús. No tengo que poner resistencia al cambio que Jesús quiere lograr en mi vida. Por eso es importante que nosotros ayudemos a Jesús a actuar en la vida nuestra. Porque la vida espiritual que no deja espacio para Dios se vuelve una vida estéril, completamente estéril. Y perdemos todos nosotros el encanto y el sabor de los asuntos del Señor y perdemos también la experiencia de la novedad, podríamos decir, del misterio de Dios que nos sorprende. Cuando nosotros perdemos ese gusto por el misterio que nos sorprende, nosotros ya somos muertos caminando. Un hombre y una mujer que perdió el sentido del misterio, que ya no se enamora ni se alegra ni por una flor que abre el botón, ese está muerto completamente, ya se murió. Ese que no se alegra ni por la mañana cuando abre los ojos y respira. Cuando hay personas que necesitan hoy un respirador artificial para poder respirar, esos de que al levantarse ni tan siquiera dice, gracias Señor, ese ya está muerto, ese ya se murió antes de tiempo.
Nosotros necesitamos admirarnos de las cosas pequeñas de la vida, de las cosas cotidianas. Necesitamos sorprendernos del sol, de la luna, de las estrellas, de los árboles, de las plantas, de los animales, de las personas, de quien nos saluda aunque sea a distancia, de quien nos mira y nos da una sonrisa. Ayer, un pequeño detalle, por ejemplo, estábamos en un sitio X y mientras pasamos por una casa, le dije a una señora, como ahora me he hecho cafetero yo, ¿no? Porque yo promociono el café Sabana, entonces soy cafetero. Y entonces le dije a las señoras, ¿tiene café? Y la señora me dijo, no, no tomo yo café porque está muy caliente, ahorita no podemos tomar café. Bueno, está bien. Cuando regresamos, la señora nos tenía una tacita de café. No era del buen café, no era cafecillo. Pero nos tomamos de ese café. Ese gesto, ¿no? Ese diálogo con una persona sencilla del campo. Eso es el misterio de Dios, ¿no? Eso es el misterio de Dios, las cosas simples de la vida. Si no nos fascinamos de las cosas sencillas de la vida, es imposible, nos morimos, ¿no? Somos esqueletos caminando, somos esqueletos. Hay que admirarnos, hay que fascinarnos de las cosas simples y pequeñas de la vida. La fe supone una fascinación siempre. La fe supone fascinación. Cuando perdemos esto, somos vacíos, ¿no? Como dice una canción por allí cristiana, ¿no? Dice que a veces somos una persona sin oración, se refiere a la oración. Dice que somos como un cascarón, ¿no? Y es verdad, yo me imagino un cascarón de una tortuga cuando se le saca todo y solo queda el hueco, ¿no? Y uno puede sonarlo y suena hueco. A veces nosotros sonamos así hueco, ¿no? Sonamos claros, porque no estamos fascinados de las cosas pequeñas, no nos fascina Dios. Es como venir a la Eucaristía y no fascinarnos. Eso sí que es la cosa más peor que nos puede pasar. Venir a la Eucaristía y no fascinarnos. Estar en la Eucaristía, venir el momento de la consagración, ese momento sublime y alto de la Eucaristía, donde los santos han visto hasta los ángeles y arcángeles bajar y posarse sobre el altar. No fascinarnos de ese momento, esa es la cosa peor que nos puede pasar. Todas las cosas nos tienen que fascinar. Si queremos conocer a Jesús, es necesario dejarnos sorprender por cada maravilla de Dios que nos causan sus palabras y sus obras, para descubrir su verdadero origen de Dios y el gran valor de su obra que quiere realizar en nosotros de manera permanente. Por lo tanto, hermanos y hermanas, así como los santos se han dejado fascinar por Dios, así como San Ignacio de Loyola, este militar que se dejó fascinar por Dios, así nosotros nos tenemos que dejar fascinar, porque todos nosotros estamos llamados a ser santos. Nosotros no podemos ser cristianos mediocres. Ya no podemos ser cristianos mediocres, de doble vida, que somos uno en la iglesia y otro fuera. Eso ya no sirve para nada. Después de esta pandemia, el cristiano que va a seguir siendo mediocre se murió ya. Y sería mejor quedar enterrados antes de volver después de la pandemia, siguiendo y teniendo una doble vida. No podemos tener doble vida, no está permitido para nosotros los cristianos tener doble vida. No está permitido, aprendámoslo. Estamos llamados para ser santos, ser buenas personas, luchar por ser buenas personas. No debemos tener doble vida, ya es suficiente vivir una vida de pecado, eso no es correcto para aquel que cree en Cristo y ama al Señor, no es correcto. Hay que ser santos, hay que buscar al Señor, hay que luchar por ser buenas personas. Esta es la apertura de la fe, esa es la condición fundamental, llamados a ser santos. Por eso, hoy le tenemos que decir a Jesús, que todo mi ser se abra a ti, Señor,
para que tú obres más en mí. Que todo mi ser se abra más a ti, Señor, para que tú obres en mí. Así sea.